Mirar Distinto, Colaboratorio Leo, es un programa de formación, divulgación y creación editorial para la lectura, la escritura y la oralidad. En 2024, Confenalco Antioquia y el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín se unen para producir juntos Mirar Distinto, un programa de formación, divulgación y creación editorial para fortalecer las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Esta iniciativa comprende una agenda anual con una serie de charlas magistrales, talleres y contenidos en diferentes formatos con los que indagaremos por la reciprocidad entre el fomento de Leo y 4 temas centrales: la inteligencia artificial, la música, el bienestar emocional y la alfabetización ecológica. Así que para que se vayan a programar al resto de charlas que vienen, que les estaremos contando, ya tenemos la base de datos, así que serán pues los primeros a los que les iremos contando. Este programa parte de una verdad que constatamos cada día en las bibliotecas: la promoción de Leo es un puerto de embarque hacia el conocimiento, y los visitantes de las bibliotecas suelen estar sedientos de ese conocimiento, pero también de guía, para lo cual el promotor de lectura es una brújula. Esta iniciativa también parte de una reflexión. Cuando hablamos de lectura, escritura y oralidad, nos referimos, además de sus significados literales, a nuestras formas particulares de ver la vida, de expresarnos y de conectarnos con el entorno. El promotor es un buscador incansable del conocimiento, un ser en definitiva creativo. Es especialmente un divulgador. Lo anima la necesidad de compartir. Busca cómo conectar a las personas con los saberes que circulan en diferentes formatos, dentro y fuera de la biblioteca. Lo motiva tanto a entusiasmar al otro con la lectura de un buen libro, como organizar una charla sobre nuestra responsabilidad humana respecto al cuidado de la tierra. El promotor de Leo es un jardinero de palabras que trabaja en el cultivo del espíritu colectivo. Es alguien que mira distinto. Así que bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla muy especial con Santiago Villegas Ceballos, que nos está acompañando. Y esta charla, pues que es un tema que responde a una coyuntura, también parte de unas preguntas detonantes. ¿En qué nos convertiríamos si al pedir un consejo escucháramos exactamente lo que deseamos que nos digan? ¿Qué pasaría si los personajes de todas las historias que leemos se comportan de acuerdo con nuestros deseos? ¿Y qué si aquellos que vienen a nosotros en busca de guía siguieran nuestro molde y se volvieran una copia de la copia? Santiago Villegas Ceballos, autodefinido como bibliotecario 4.0, es pionero en la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en el ámbito bibliotecario y cultural, con una formación multidisciplinaria que abarca ingeniería, bibliotecología, innovación social y marketing. Santiago ha facilitado la transformación digital de más de 40 proyectos globales, fortaleciendo las capacidades de bibliotecas y comunidades a través del acceso y gestión del conocimiento. Fundador y líder de @Medellín, ha sido instrumental en el desarrollo de plataformas como The Shelf TV, que democratiza el contenido audiovisual mediante IA, y ha facilitado cursos pioneros en IA para bibliotecarios en Hispanoamérica. Es el creador y director del Máster Oficial Europeo en Inteligencia Artificial para profesionales de la información, bibliotecas, archivos y unidades de información. Así pues, sin más, bienvenido Santiago, bienvenidos a todos y a todas, y muchas gracias por estar acá. Y bueno. Pues muchas gracias, Ana, y gracias a todos y todas por estar aquí. Para mí siempre es un placer estar en una biblioteca dando una conferencia, o sea, es mi lugar favorito. Y es que siempre digo, quienes me conocen me habrán oído decir que cuando yo estaba chiquito a mí no me guardaban en guarderías, sino en bibliotecas, porque yo soy nieto, hijo y sobrino de bibliotecarias. Es decir, mi abuela fue de las primeras graduadas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que si alguno estudió allá habrá escuchado que se fundó a mediados del siglo pasado por bibliotecólogos que fueron a estudiar a la Unión Soviética unos, a Estados Unidos otros, y cuyo propósito era primero profesionalizar a las bibliotecarias escolares
Y mi abuela fue de las primeras que se profesionalizó siendo bibliotecaria escolar, ¿cierto? Luego mi tía mayor estudió bibliotecología, luego otra tía estudió bibliotecología, luego mi mamá estudió bibliotecología en la Escuela Interamericana también, y luego pues el hijo tenía que estudiar bibliotecología, ¿cierto? En algún momento de su vida. Pero primero estudié ingeniería, por eso tengo esta cara doblemente ñoña, ¿no? Porque primero hice ingeniería y luego hice bibliotecología. ¿Qué pasa? Que cuando estaba chiquito, volviendo al tema, me guardaban en estas 4 bibliotecas diferentes, ¿ya? Un día estaba en una biblioteca escolar, otro día en una biblioteca pública, que era la biblioteca departamental, otro día estaba en la de Antioquia, que era la de mi tía menor, y otro día estaba en una biblioteca especializada, que era la del metro, que lideraba mi mamá. Entonces, por supuesto, no solamente crecí alrededor de los libros, sino alrededor de las bibliotecas, ¿ya? Y eso es muy particular. Y uno de los libros que más recuerdo es uno al que hace alusión la plantilla que escogí hoy. A ver si alguno recuerda algo parecido a esta plantilla, ¿ya? ¿Se acuerdan de una enciclopedia? De los gnomos, exactamente, la enciclopedia de los gnomos. Y resulta que buscando en las plantillas de Canva encontré esta y dije, bueno, voy a usar esta, por fin puedo usar esta, ¿cierto? Para una conferencia con promotores de lectura. Entonces, vamos a hablar, esto va a ser una conversación, entre otras cosas. A mí al principio, Ana, y cuando me invita a Confenalco, a quien le agradezco enormemente esta invitación también, y por supuesto al PSLEO y a toda la gente que hace parte de este equipo tan maravilloso, me invitaron a hacer una charla y un taller. Yo dije, no, vamos a combinarlos, o sea, esto es una charla y un taller, ¿cierto? No es una charla y después un taller, es una charla, taller, junta, ¿no? Entonces espero hayan traído sus celulares, cuando menos, ¿sí? ¿Alguien se le olvidó el celular en la casa? No, los trajo, bien. No importa, no importa, entonces nos pegamos de la pantalla del vecino, ¿cierto? Para ver qué conversamos con las inteligencias artificiales, porque cuando digo que va a ser una conversación, no solo es una conversación conmigo, es una conversación con las inteligencias artificiales, ¿ya? Y entonces, para empezar la conversación entre nosotros, lo primero que voy a pedir es que pensemos en esta pregunta. Voy a pasar aquí, pensemos en esta pregunta. Si a ustedes les hacen esta pregunta hoy, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a sacar el celular, si no tienen el Wi-Fi, tenemos la clave de Wi-Fi de aquí, creo que la deberíamos copiar, o es abierta. ¿Es abierta? Ah, perfecto. Entonces, vamos a entrar a esta dirección, menti.com, como ven arriba, de hecho la voy a copiar aquí a un lado, menti.com, y ahí les va a pedir un código, ¿sí? Entonces, ese código, el código que vamos a poner, ya se los voy a poner aquí también en el tablero, menti.com, el código es 88 59 59 76 76 32 32, ¿sí? 88 59 76 32 en menti.com. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque vamos a responder esta pregunta en vivo, ¿sí? ¿Y qué significa responder esta pregunta en vivo? Significa que a ustedes, a medida que entran a esta página, les van a aparecer 2 renglones, o sea, 2 respuestas. Pueden responder 2 veces. Si les pregunto cuál es la característica fundamental, significa que ustedes me van a dar 2 características. Les voy a dejar responder 2 veces, ¿cierto? La primera, la que ustedes consideran más importante, que nos hace más humanos. Y la segunda, que ustedes dirían, bueno, tal vez también necesito un poquito de esto para ser humano, ¿cierto? Vamos a ver qué están respondiendo ustedes. Si yo presento aquí, vamos a ver, voy a dejar que responda alguien más porque solo ha respondido uno y no quiero que se vean influenciados ustedes por esa. Ahora sí han respondido más y voy a mostrarles. Bien, entonces miren, bien, miren lo que dice aquí. ¿Qué necesitamos para ser humanos? ¿Sí? Cada uno puede dar 2 respuestas, decíamos, van 20. No sé cuántos somos aquí, pero más de 20 sí, ¿cierto? Y si alguien está compartiendo celular, puede recargar la página y volver a responder, no hay problema, para que sean 2 personas ahí. Miren ustedes que sentir parece que lo pusieron varios, porque es más grande, ¿sí? Si no han visto ustedes antes este tipo de visualización, se llama una nube de etiquetas, ¿cierto? O una nube de palabras, y es una forma de representar el conocimiento. ¿Cómo así que representar el conocimiento? Yo podría pasar, por ejemplo, 100 años de soledad
por un sistema de representación de nubes de etiquetas. ¿Y qué me va a mostrar? La cantidad de veces que se repite una palabra. Entonces, más grande va a aparecer la palabra que más se repite, ¿ya? Y el tamaño cambia dependiendo de la repetición de las palabras. Así que ustedes están viendo que aquí hay dos que se han repetido, la razón y sentir, ¿cierto? Parece que son las características que nos hacen más humanos. La razón, que supongo que tiene que ver con el razonamiento, ¿cierto? Y el sentir, que tiene que ver con el sentimiento. ¿Algunos han leído a Yuval Noah Harari? Bien, de 21 lecciones para el siglo XXI, de Homo Deus y de otras tantas. Y a Byung-Chul Han, el otro filósofo coreano también un poco más crítico de las tecnologías, ¿no? Yo digo que uno es optimista y el otro es pesimista, un poco para ponerlos en dos extremos. ¿Saben qué tienen en común? Dicen que lo que nos hace humanos es el sufrimiento, ¿ya? ¿Alguien puso ahí sufrimiento? No, ¿cierto? Y yo no he mirado, pero les puedo decir que nadie lo puso. ¿Bien? Nadie. Y dicen ellos que lo que nos hace humanos es la conciencia del sufrimiento, ¿ya? Miren qué tan particular, ¿no? Esto es casi poético, más que filosófico. Y les voy a dejar eso en el aire, porque resulta que lo que sí aparece aquí muchas veces es el razonamiento, que apareció más grande porque varias personas lo pusieron, ¿cierto? La razón, capacidad de ficcionar, muy interesante, esto es sumamente interesante, el pensamiento, ¿cierto? El sentido común, la generación de civilizaciones. Bien, y seguimos respondiendo. Por aquí aparece la razón otra vez, o sea que la podríamos unir a estas, ¿cierto? La compasión. Bien, si hemos visto, si hemos leído a Yuval Noah Harari, probablemente hayamos leído a Isaac Asimov en algún momento también, ¿no? ¿Quién ha leído a Isaac Asimov aquí? A ver, levanten la mano. Muy bien, perfecto. Isaac Asimov es el papá de gran parte de lo que es la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista teórico. Y vamos a empezar por ahí. Les dije que era una conversación. Y la conversación, discúlpenme, llegué de la Feria del Libro con un poquito de tos. Espero no sea nada grave, solo Bogotá, ¿no? Es Bogotá, es eso. Entonces, vamos a hablar de, y creo que estoy compartiendo la pantalla que no es, perdónenme un segundo. Vamos a comenzar la conversación contándoles o preguntándoles mejor sobre lo que es la tecnología. Ustedes van a ver no solamente el bonito fondo, sé que es muy kitsch, o sea, esto parece como recargado de cosas, ¿cierto? Pero ese fondo me sigue gustando mucho, el de los gnomos, entonces lo voy a usar, ¿vale? Pero en cada una de las diapositivas lo que van a ver son imágenes generadas por inteligencia artificial. Esta es una imagen generada por inteligencia artificial, ¿ya? ¿Quién es el dueño de esta imagen? ¿En qué se ha inspirado esta imagen? ¿Ya? ¿Cómo ha creado esa imagen? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero esa es una imagen creada por inteligencia artificial. Y la pregunta aquí es, ¿para qué creamos la tecnología? ¿Cuál es el propósito de crear la tecnología? ¿Ya? Es una pregunta para ustedes, y esta quiero que la pregunten a viva voz, ¿sí? Que la respondan a viva voz. Si yo les pregunto, ¿para qué creamos tecnología desde el albor de la civilización humana? ¿Cuál sería la respuesta? Para facilitarnos trabajos, buenísimo. Esa primera, me quedo solo con la primera, para facilitar. Bien, ¿qué nos facilita la tecnología? Una extensión de los sentidos. Correcto. Esa palabra extensión también es clave. ¿Iba alguien más a hablar por aquí? Perfecto, el análisis de datos es una capacidad de, ¿qué será? De nuestro cerebro del razonamiento, ¿cierto? Es decir, es una capacidad racional, pero finalmente es una expansión del cerebro. Miren, no sé si han leído una frase que hay por ahí, dentro de las muchas de Jorge Luis Borges, que dice que lo interesante es que cada tecnología antes del libro era una tecnología que ampliaba un músculo o una fortaleza humana, y el libro es el que amplía el cerebro, ¿cierto? La imaginación. Entonces, claro, pero no es el libro, no es el objeto libro, sí. ¿Es qué? Es el contenido del libro, exactamente. Es decir, ahí es donde empezamos a hablar del contenido y no del contenedor, ¿cierto? El libro por sí mismo no es la tecnología que facilita, que amplíe nuestra capacidad de imaginación y también nuestra memoria. Es el contenido que ponemos afuera de nosotros. Entonces, cuando hablamos de Asurbanipal,
hace 5000 años, la biblioteca de Surbanipal, que eran tablillas de arcilla, ahí también había un libro, ¿no? Entre comillas. Y también de allá fue que encontramos a Gilgamesh, ¿no? ¿Han leído la leyenda de Gilgamesh alguna vez? La primera versión del diluvio que aparece ahí antes de la Biblia. ¿Ya? Entonces miren qué tan interesante cómo se van conectando también las narrativas. Pero ahí en Gilgamesh empiezan a aparecer los dioses. Y de hecho hay una obra que también es influida por la leyenda de Gilgamesh, que se llama La Ilíada. ¿La hemos leído? Estamos hablando de muchos libros, ¿cierto? Este parece como bibliotecario. Bueno, vamos a dejar de hablar de libros y de tecnología, no se preocupen, pero es que la tecnología está altamente influida por los libros. La Odisea, la hemos leído también. ¿Sabían que en la Odisea aparecen unas androides? Sí, unas autómatas. Se llaman las doncellas doradas, ¿ya? Y son sirvientes de uno de los dioses. Bien, miren qué interesante, estamos hablando de un texto bastante antiguo, ¿cierto? Y ya había un concepto de tecnología para automatizar y de alguna manera servir a alguien, que en ese caso era un dios. Pero si me sustraigo hasta lo más moderno, pues la aparición del concepto de robot es en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, ¿cierto? ¿Aquí somos del siglo pasado la mayoría? Sí, somos viejitos. ¿Alguien de este siglo aquí? Levante la mano. Ah, el más joven de todos, ¿no? ¿Naciste en este siglo? 2000, o sea, está raspando, ¿cierto? Entró quedando, muy bien. Pero miren que todos somos del siglo pasado, excepto tú, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Que también vivimos, significa que ustedes crecieron antes de la aparición de las redes sociales, ¿sí? Eso también es nuevo para todos, las redes sociales digitales. Entonces miren que tanto ha cambiado la tecnología en muy corto tiempo, y esto es muy importante. Les decía que esto iba a ser una conversación, así que lo primero que les voy a pedir, por ahora he hablado mucho yo, es que entren a esta página, poe.com. Van a entrar en su celular a poe.com. Santiago, ¿es Edgar Allan Poe? Me suena, me gusta. No, no es Edgar Allan Poe, ni es una versión digital de Poe, ¿no? Ojalá fuera una versión digital de Poe, ¿cierto? De pronto me diría nunca más muchas veces, pero no. Este sí da respuestas diferentes. Poe.com es una plataforma, ¿ya? Una plataforma básicamente que me permite probar muchas inteligencias artificiales en un solo lugar, ¿ya? Es un chatbot, es un sistema de chats. Entonces, vamos a entrar a poe.com y a ustedes les va a pedir inscribirse, ¿cierto? Les va a pedir registrarse. Se pueden registrar con su correo de Google, con su Facebook, con lo que digan ahí. Mi recomendación, esto es una recomendación ya desde el punto de vista de seguridad, es que ustedes tengan siempre un correo secundario que no usen con el que se inscriban a estas cosas. Yo tengo un correo de Google que solo lo abrí para poder suscribirme a estas cosas. Entonces se llama Medellín Test y a mí nadie me manda correos a ese buzón, porque yo no lo uso para eso, sino que lo uso para suscribirme a estas páginas. De tal manera que cuando yo me suscribo, ellas no acceden a los datos que yo uso en mi cotidianidad, porque es un correo que solo abrí para eso, ¿cierto? Se los dejo solo de sugerencia, ¿vale? Bien, entonces, si ya hicieron clic ahí, si ya se suscribieron, deberían estar viendo algo como esto, parecido a esto, ¿sí? ¿Estamos viendo algo parecido a esto? Como un renglón para escribir y una selección, aquí unos botones para seleccionar, pero a mí me parece uno muy particular que a ustedes no, ¿cierto? Este que se llama biblioasesino. Mira, pero Santiago, ese no me aparece a mí, ¿por qué te aparece a ti? Este lo creamos nosotros en una clase de inteligencia artificial el año pasado. Esto es un referencista virtual, que además es de los bibliotecarios que no le gusta que lo interrumpan. Sí, el que se hace en la esquina más alejada de la biblioteca, que entrecierra la puerta de la biblioteca para ver si nadie entra, ¿cierto? Y que odia que lo interrumpan, es este bibliotecario, ¿cierto? El que cuando le preguntan si ha leído todos los libros de la biblioteca dice no porque no me han dejado, ¿cierto? Ese mismo, ¿ya? Este bibliotecario ustedes lo pueden usar. ¿Cómo que lo pueden usar? Sí, ustedes podrían escribir poe.com/biblioasesino, o sea, entrando directamente a este señor, ¿no? Y lo primero que me pregunta, hola, ¿qué es tan importante para interrumpir mi lectura? ¿Cierto? ¿Ya?
Entonces, este es un chatbot basado en la idea de un referencista que conoce más de 50.000 libros y que puede interactuar con ustedes como si fuera ese bibliotecario. Este es uno de los que hoy van a tener ustedes a la vista. Pero como este no es el más famoso, este solamente lo estoy publicitando porque fue resultado de nuestro curso de inteligencia artificial, el más famoso de todos, el chat más famoso del mundo mundial, ¿cómo se llama? ChatGPT, exactamente. Resulta que ChatGPT, me voy a devolver aquí, ChatGPT es este señor. Este es ChatGPT. Ustedes pueden entrar también desde su celular, pueden entrar ahora mismo y les voy a pedir que de hecho lo hagan. Ahora hablan con el bibliosesino en la segunda parte, en el break del café, hablan con el bibliosesino a ver qué les responde, ¿listo? Pero abran otra ventanita o ahí mismo, entren en la dirección de ChatGPT. ¿Cuál es la dirección de ChatGPT? Es chat, la voy a copiar allí, chat.openai.com. Esta es tal vez la dirección que más deberíamos tener hoy en mente porque se está transformando en la página más usada del planeta, ¿sí? Y lo que parece pasar en las próximas 2 semanas es que van a lanzar un buscador directamente aquí. Entonces es probable que se acelere mucho esto. Si ustedes ponen esta dirección, chat.openai.com, van a poder hablar directamente con el chat, no necesitan inscribirse. ¿Se dan cuenta que ya no necesito? Que ya me aparece directamente el chat, o sea, ya no necesito suscribirme ni abrir una cuenta. Esto es muy reciente, que ellos permiten que cualquier persona interactúe con el chat. ¿Pero con cuál chat? Con la versión gratuita. Y aquí empezamos a hablar de estas siglas, 3.5, de estos números. Esta es la versión gratis del ChatGPT. ¿Ustedes alguna vez se han googleado? Confiésenlo, sí, cada cierto tiempo se googlean, ¿cierto? O sea, ponen su nombre, a ver qué les aparece, ¿cierto? En Google, ¿no? Alguna vez lo han hecho, ponen su nombre a ver qué aparece sobre ustedes. ¿Pero se han ChatGPTado? No se han ChatGPTado, ¿cierto que no? Apuesto que no, no me he ChatGPTado. ¿Usted sí se ha ChatGPT? ¿Sí? Ah, aparece en las redes sociales. Claro. Aparece primero en las redes sociales, claro. Claro. También aparece, digamos, las páginas que aparecen primero en Google, y eso toca otro tema, gracias por eso, son las páginas más visitadas. Pero ¿sabían ustedes que Google se creó con base en una disciplina de la bibliotecología? Apuesto que no sabían eso, ¿cierto? No les han contado que esto fue Sergey Brin y su compañero terminando un doctorado que se basaron en la cienciometría y en la bibliometría, ¿no? Resulta que la idea de ellos era que la forma de buscar en internet no era creando un directorio de internet. Vamos a ver qué tan viejos estamos. Yo veo a mí no se me ven las canas, pero ahí están. ¿Quién buscó en Altavista? ¿Quién se acuerda de Altavista antes? ¿O de Yahoo? ¿Se acuerdan de Yahoo? Ah, buscaron en Yahoo, de ese se acuerdan, muy bien. Y en Yahoo uno podía encontrar todas las páginas organizadas por categorías, ¿o no? ¿Se acuerdan? Que uno podía ir a entrar a la sección de historia de internet o a la sección de bibliotecas, estaba como todo organizado por categorías. Ya no es posible organizar internet por categorías. Técnicamente son demasiadas páginas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que diseñó Sergey Brin y su compañero por allá en el 2000, al final de los 90s? La idea de que cuando alguien buscara en internet, las páginas que aparecen primero son las más citadas. Las más citadas. ¿Y cómo se cita en internet? Con enlaces, es decir, las más enlazadas. Eso se basa en la idea de que en la ciencia los mejores artículos son ¿cuáles? Los más citados. ¿Ven? Entonces ahí hay una relación de la bibliometría y de un índice que se llama índice K, que fue lo que ellos usaron ahí. Pero bueno, me desvié, eso me pasa mucho. Díganme, maldito desviado, me azotan, ¿cierto? Y me vuelven al camino, ¿listo? ChatGPT 3.5, ¿ya lo tienen en pantalla? Pongan su nombre, díganle quién es y escríbanle su nombre. ¿Quién es tal? Yo lo voy a hacer aquí, vamos a decirle. ¿Quién es Santiago Villegas? Voy a poner aquí. Santiago Villegas Ceballos, ¿no? ¿Quién es Santiago Villegas Ceballos? No importa que yo lo ponga en minúsculas, si quiero lo pongo en mayúsculas, como sea. Vamos a ver. Lo siento, pero eres
un desconocido, ¿cierto? No tengo información sobre alguien con ese nombre específico. Y entonces yo le digo, pero usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? ¿No? Yo le puedo decir, no, pero ¿cómo así? Yo soy bibliotecario, yo soy el que primero dijo bibliotecario 4.0, que no es verdad, ¿cierto? Pero le puedo decir mentiras. Y luego le vuelvo a preguntar, ¿y ustedes qué creen? ¿Ya me va a recordar? Vamos a hacer el ensayo. Ustedes lo pueden hacer allá. Yo le voy a decir aquí algo, le voy a decir, pero si yo soy el bibliotecario más radical, ¿cierto? Vamos a decirlo, más radical de Colombia. Bien. Ah, disculpa, no tenía esa información, ¿no? Entonces, claro, pues eres tú, ¿no? Me dice como, eres tú, es un nombre que no me suena. Tal vez sea una persona privada o un personaje menos conocido en el ámbito público. O sea, es como disculpándose, ¿no? Como, pero sí, es que, claro, eres tú. Bueno, perfecto, ya te tengo en mente. Vamos a volver a cargar ChatGPT, es decir, aquí a la izquierda, yo le digo que voy a volver a crear otra conversación y le voy a preguntar de nuevo, ¿quién es Santiago Villegas? Vamos a ver, ¿quién es Santiago Villegas Ceballos? O sea, estoy abriendo otra conversación, ¿cierto? Y ahora explicamos por qué. Porque estoy abriendo otra conversación. Lo siento, pero no tengo información, ¿ya? Entonces, Santiago, a mí me habían dicho que estas inteligencias aprendían de todo lo que yo les decía. Acabamos de demostrar que no es verdad, ¿cierto? Ellas no aprenden de todo lo que yo le digo. Es más, tendría que tener el conocimiento fresco, ¿cierto? Porque acabo de decirle, no, mentiras. Ellas no aprenden de esto, ¿bien? Y esto es clave. Vamos entonces a empezar la conversación, ahora sí, para la que preparamos hoy el taller. Y resulta que para esto les voy a contar que hay un documento que preparé para ustedes. Este documento tiene lo que técnicamente se llama unos prompts, o sea, unas instrucciones para la inteligencia artificial, ¿sí? Estas son las instrucciones que ustedes todos van a poder copiar y pegar para que hagamos la misma conversación, ustedes en su celular y yo aquí con ChatGPT, ¿ya? Vamos a ver la diferencia, porque la idea es saber qué pasa si yo, fulanito Pérez, le pregunto, mientras Santiago Villegas le pregunta ya, me va a decir lo mismo, me va a decir cosas diferentes. ¿Qué va a hacer? Santiago, ¿y cuál es la dirección en la que puedo encontrar este documento? Porque la idea es que ustedes copien y peguen, no que se pongan ahí a escribir todo esto otra vez, ¿cierto? No, ya iban a decir, no, yo me voy, ¿cierto? ¿Yo tengo que copiar todo esto? No. Resulta que eso está ya disponible en una dirección que es http/, se las copio completa porque no tiene Ws, o sea, no tienen que copiar la W, basta con que copien bit.ly/ia, espérenme, pasteleo porque no sé si es en singular o en plural, IA lectoras, IA de inteligencia artificial, IA es la sigla de inteligencia artificial, IA lectoras y el número 99. Entonces van a entrar a bit.ly/IA lectoras 99 ahí en su celular y van a poder ver este documento que tiene todas las prompts o las instrucciones que vamos a usar hoy. ¿Cómo que las instrucciones, Santiago? Sí, resulta que si yo bajo, miren que ya entró uno de ustedes, yo puedo ver que aquí hay otras instrucciones diferentes, ¿sí? Para cada parte de nuestro taller de hoy. Pero esta primera es fundamental, porque es la que le da el contexto completo de quiénes somos y lo que estamos haciendo hoy. Es la más grande de todas, ¿cierto? Esta primera son 2 párrafos. ¿Se dan cuenta? 2 párrafos. Pero miren lo que dice el primer párrafo. El primer párrafo ustedes lo van a cambiar, o sea, ustedes pueden copiar todo esto hasta aquí, ¿cierto? Pero no le van a decir soy Santiago Villegas, le van a poner su nombre, soy tal. Y es más, ustedes se pueden describir, se deberían describir en ese primer párrafo. Miren que aquí le estoy diciendo que yo soy quien dicto esto, pero además le estoy dando datos de quién soy porque ya vimos que él no sabe quién soy, ¿cierto? Le estoy diciendo que yo básicamente me enfoco en combinar la literatura con una curiosidad por las nuevas tecnologías, ¿ya? Y lo que quiero lograr con esta sesión.
Y luego aquí ya sí le digo cómo debe responder. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Le estoy diciendo de hecho que necesito que cada vez que hagamos una pregunta realice búsquedas web. ¿Bien? Vamos a hacer esto. Voy a copiar, qué bueno que ya alguien de ustedes está copiando y pegando, miren, yo lo puedo ver en tiempo real. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y me lo voy a llevar para ChatGPT. Aquí está ChatGPT en la versión gratuita, la que ustedes conocen. Y lo voy a pegar tal cual. Y le voy a decir, responde, ¿cierto? Miren la velocidad a la que responde. Ahí ya está generando la respuesta, mírenla aquí. ¿Bien? Hola Santiago, tu enfoque para la charla suena fascinante y muy relevante para explorar el papel cada vez más prominente de la inteligencia artificial en la literatura y lectura. Estoy listo para sumergirme en la búsqueda de información para respaldar nuestras conversaciones y asegurarme de que cada pregunta esté respaldada por datos y estudios actuales y confiables. Pero resulta que si yo empiezo a leer, no voy a leer esto completo, ustedes van a tener acceso a esta conversación al final, yo les voy a dar el enlace al final de esta conversación para que se queden, pero si me fijo, aquí no hay citas. Ustedes ven ahí citas y se dieron cuenta que en el párrafo le decía que iba a buscar en la web, pero además iba a citar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él buscó ahí en la web? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué creemos que no? Exactamente. Esa es la respuesta técnica correcta. Pero pareciera que sí, porque me está diciendo que él está buscando fuentes actuales, ¿cierto? O sea, él me lo dijo, no me está diciendo que no pudo buscar en internet. ¿Alguno de ustedes, si ya copiaron la pregunta, les dijo que no podía buscar en internet? No, ya cada vez lo dice menos. ¿Saben por qué? Porque lo simula, pero no es capaz de hacerlo. Y vamos entonces a detenernos un momento a hablar de esto. Vamos a detenernos un momento a hablar de esta primera diapositiva. Decíamos que es creado a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? O así decía el título de esta conferencia, pero Santiago, cuéntanos por qué a nuestra imagen y semejanza. Vamos a pensar cómo aprendimos a leer. Nacho lee. ¿Quién se acuerda de Nacho lee? Bien, todavía, ¿saben que el Nacho lee lo venden en las calles de Lima? Y actualizado, ¿no? Aquí todavía lo venden. Me pareció increíble porque yo no lo había visto hace muchos años. Coquito, ¿alguien aprendió con Coquito? Ese es un poquito más viejo, a mí me tocaron los dos, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan de los ejemplos de Coquito y de Nacho lee? Mi mamá me ama, mi mamá me mima mucho, yo amo a mi mamá, mi papá fuma pipa. ¿Qué otros? A ver, ¿se acuerdan de otro ejemplo? ¿No? ¿Ningún otro ejemplo? ¿Seguro? ¿Última palabra? Bien. ¿Saben por qué no se acuerdan de los ejemplos? Porque el propósito de ese libro no era aprenderse los ejemplos, ¿o sí? Era aprender a leer. ¿Saben ustedes leer? Bien. ¿Sabemos leer? ¿Andamos con Nacho Lee en el bolsillo por si hay una duda lingüística en la calle? No, ¿cierto que no? No, eso no lo usamos así. Lo usamos para aprender a leer. Y si estas máquinas son creadas a nuestra imagen y semejanza, estas máquinas no recuerdan el contenido con el que aprendieron a leer. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ya? Vamos a profundizar en ese tema, ¿cierto? Vamos a profundizar en ese tema ahora, pero por ahora lo que les quiero decir es que si yo le pregunto a un chat como ChatGPT que no está conectado a internet, le hago preguntas, va a usar su conocimiento, pero no porque se lo sepa de memoria, porque no está diseñado para sabérselo de memoria, entonces se puede equivocar y se equivoca muchas veces. ¿Saben para qué está diseñado ChatGPT? Para conversar, no para dar respuestas fácticas. Son dos cosas diferentes, ¿o no? ¿Ustedes son esos amigos que se toman 2 cervezas y empiezan a contar historias interesantes? ¿O no las necesitan? ¿O tienen un amigo así? ¿Cierto? ¿Recuerden que tienen un amigo así? ¿Qué historias cuentan esos amigos? Todas reales, todas 100% reales. La mitad son falsas, ¿cierto? ¿O no? Y eso pues con suerte, que la mitad sean falsas. Porque la idea de ese amigo es conectarme con él, ¿cierto? La idea de ese amigo es que yo esté ahí conectado.
no es contarme la verdad. Así funcionan estos señores. ¿Saben cómo? O señoras, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar, ustedes pónganle el género que quieran. Las IAs de chatbots están diseñadas para entender el lenguaje humano y crear el lenguaje humano, no para crear respuestas fácticas. Miren qué tan diferente es esto. Bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva no tiene nada más que un conejo saltando, ¿cierto? Y no tiene nada más. ¿Qué nos imaginamos que sigue aquí? Si este chat no pudo responderme como yo le dije, es porque lo estoy usando mal. ¿Cómo así, Santiago? Sí, es porque lo estoy usando mal. Porque el chat GPT 3.5 no está diseñado para hacer este tipo de cosas. Está diseñado para conversar, no para hacer búsquedas como la que estamos haciendo, búsquedas fácticas de datos y de hechos actuales. ¿Cuál sí está diseñado para eso? Para eso está diseñada la versión 4. Mírenla aquí. ¿Ya? La versión 3.5 dice, genial para tareas de todos los días. ¿Qué será una tarea de todos los días? Pues no tengo idea. El día del señor de este es distinto al el dueño de OpenAI, debe tener un día distinto al mío, no. Es una frase de mercadeo. ¿Y saben cuál es el problema? Que la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es el resultado de una revolución comercial, no es una revolución científica. Entonces la mitad de lo que nos dicen es mercadeo, ¿sí? Entonces si me dicen que esto es genial para las tareas de todos los días, no me están diciendo nada. ¿Y aquí qué me están diciendo? Que la versión 4 tiene DALL-E, tiene capacidad de navegación, tiene análisis de datos, pero que algunos límites pueden aplicar. ¿Ya? Entonces yo voy a usar la 4. Santiago, pero yo no veo la 4. ¿Saben por qué no ven la 4? ¿Quién sabe? Porque esa cuesta. Hay que pagar $20 al mes para poder usar la versión 4. Yo la pago porque trabajamos con esto. Santiago, pero yo no voy a pagar $20. ¿Usted sabe cuánto vale $1 en pesos colombianos? Vamos a dejar de grabar 5 segundos y les voy a decir que ustedes pueden hacer vaca. ¿Ya? 20 personas, cada una de $1, no hay problema, se distribuyen, ¿cierto? El tiempo que quieran lo pueden usar. Deberían pagar al menos una vez para probar ChatGPT 4. No lo paguen toda la vida, pero una vez prueben lo pagado para que vean la diferencia. Sin embargo, como Santiago les dijo que hoy ustedes iban a poder hablar con inteligencias artificiales que sí tienen esta capacidad, por eso tenemos este señor y por eso lo dejamos parqueado ahí a un lado. Volvamos a poe.com y vamos a volver, no al biblioasesino, por favor, me excuso de nuevo por la tos. Me excuso por la tos, pero ya esto se me quita. Están suficientemente lejos para que no... Este micrófono es solo mío, no lo voy a compartir. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos en poe.com? Bien. ¿Qué pasa aquí? Con este botón que dice más. ¿Ustedes ven ese botón que dice más en su celular? ¿Sí? Cuando yo presiono ese botón que dice más, miren todo lo que sale. Lo primero que sale es un asistente que dice que es el oficial, pero luego sale el biblioasesino, para mi caso, que es el segundo que más uso. Luego sale uno que dice Mixtral. Luego sale otro que creamos en las clases que se llama Bibliotecarie, luego sale uno que se llama Web Search, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes, todos los que hay. Vamos a hablar de algunos de ellos hoy, pero en principio el que nos interesa en este momento es este que se llama Web Search, ¿cierto? Porque Web Search quiere decir búsqueda web. Es decir, este asistente es un asistente de inteligencia artificial que se conecta con Internet. ¿Ya? Entonces yo lo voy a seleccionar y le voy a hacer exactamente la misma pregunta. Miren, copié exactamente el mismo texto, ¿cierto? Y le voy a dar Enter. Cuando yo hago esto, básicamente él comienza por buscar en Internet, fíjense ustedes, por eso se demora un poco más, y empieza a construir un texto que también resulta bastante humano, es decir, que tiene unas características de construcción lingüística bastante humanas, ¿sí?
Primera pregunta. Ustedes deberían estar haciendo más o menos lo mismo allá, pero miren la diferencia fundamental que hay aquí. Miren el punto 1. ¿Sí? Tiene aquí al final un enlace. Bien. Y resulta que aquí dice, a través de diversas aplicaciones y herramientas, la IA está mejorando la comprensión, la personalización, la accesibilidad y la experiencia de lectura. Veamos algunos ejemplos concretos. Primero, mejoran la comprensión y retención. La IA puede convertir la lectura en una experiencia interactiva al proporcionar preguntas, resúmenes y actividades relacionadas con el texto, lo que aumenta la comprensión y retención de la información. Y miren ustedes, si le hago clic ahí, en el 1, me va a llevar a una página, ¿sí?, que en este caso es una página, un blog de un colega español que habla justamente de bibliotecas e inteligencia artificial, ¿cierto? Y esto es del 10 de diciembre del 2023. ¿Ven? Aquí también hay citas, ¿sí? Aquí yo también podría ver que este texto tiene citas a su vez. Pero entonces, la diferencia entre, perdón, se fue la pantalla, voy a volver a compartirla. Un segundo, que la cerré sin querer. Entonces lo que les quiero decir con esto es que miren ustedes la diferencia entre este texto, esta respuesta creada por poe.com que tiene citas y la respuesta creada por ChatGPT que no tiene citas. ¿Saben cuál es el motor que hay detrás de poe.com? Se llama ChatGPT. ¿Cómo así, Santiago? Ahí esa cara es la que yo necesitaba, como no entiendo. ¿Ya? Vamos a volver a la idea de las tecnologías a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben qué pasó en 1950? Exactamente en 1956 hubo la primera conferencia de inteligencia artificial en el mundo. Imagínense ustedes, fue a mediados del siglo pasado. ¿Bien? Ahí se decidió que el término fuera inteligencia artificial, para empezar. Pero además se empezaron a diseñar los primeros cerebros artificiales. Y entonces nació el concepto de, y espero se estén imaginando ustedes en este momento un cerebro artificial, de una neurona artificial, ¿cierto? ¿Qué es una neurona artificial? Es un procesador, es un computador dedicado específicamente a almacenar información que corresponda con una neurona humana. Entonces, si un computador es una neurona, para formar un cerebro, ¿cuántos necesito? Y no millones, todavía más que millones, ¿ya? ¿Cuántas neuronas tiene un cerebro humano? Esa es una pregunta para ChatGPT. ¿Será que la responde bien? Pregúntenle a poe.com cuántas neuronas tiene un cerebro humano. Aquí, al que estamos usando para el web search. A ver qué les dice. Porque vamos a ver, lo primero que se inventó en 1900, en la década de los 50, fue justamente el cerebro artificial. Fue lo que se conoce hoy, técnicamente, como el concepto de las redes neuronales artificiales, ¿cierto? Redes neuronales artificiales. Y como se dan cuenta, la idea no era tener una sola neurona, la idea era tener un montón de computadores conectados de tal manera que simularan la idea de un cerebro humano, ¿cierto? Entonces ya teníamos la construcción semejante al cerebro, teníamos una cantidad de computadoras conectadas entre sí de maneras más o menos aleatorias, ¿sí? Más o menos aleatorias, con conexiones entre ellas en distintos niveles, pero no teníamos una forma de ponerle información todavía clara. Lo que pasó fundamentalmente en 2017, o sea, miren que estamos hablando hace muy poquito, ¿ya? Fue que cambió la forma en la que nosotros llenamos ese cerebro. Ya no solamente tenemos computadores más grandes, sino que tenemos una forma diferente de llenar ese cerebro de información, ¿sí? Y es lo que da cuenta del ChatGPT. Pero eso no se los voy a contar yo en mis palabras, sino que le voy a pedir a ChatGPT que se los cuente con sus palabras propias. Porque les dije, ustedes le van a preguntar estas, ojo con la tarea que les estoy poniendo para que sea más claro, ¿cierto? Vamos a volver a la tarea. La tarea es, ustedes ya tienen poe.com ahí abierto, ¿cierto? Tienen el poe.com abierto en el web search. A medida que yo le hago las preguntas del documento al ChatGPT 4, yo se las voy a hacer al ChatGPT 4, ustedes se la van a hacer al web search, ¿ya? Al de POE, para que veamos las diferencias. Así es como va a transcurrir la conversación de hoy, ¿vale? Entonces yo voy a volver a copiar esto, pero esta vez
Esta vez se lo voy a hacer al ChatGPT 4 para explicar la pregunta que dejé en el aire. Miren ustedes, cuando yo le hago esta pregunta a ChatGPT 4, él se demora un poco más, ¿sí? Primero me dice que su memoria ha sido actualizada, ¿ya? Y vamos a ver, ahí está construyendo la información. Miren lo que aparece aquí a la derecha abajo, es un símbolo de stop, ¿sí? Que significa que él está pensando. Miren que se demora un poco más y ahora dice: hola Santiago, es un placer poder ayudarte en esta charla inspiradora. Miren que él se demora mucho más construyendo que ChatGPT 3.5. ¿Se dieron cuenta que el 3.5 casi que la escupía? Y era muy humana la respuesta. En este caso se demora un poco más, es más concreto. Yo no le hice ninguna pregunta en esos primeros 2 párrafos, ¿cierto? Si ustedes leen esos 2 párrafos, yo ahí no le hacía ninguna pregunta, solo le contaba qué era lo que iba a pasar, ¿ya? ChatGPT 3.5 empezó a escupirme cosas. El 4 ya entendió que yo no necesitaba todavía nada y entonces me hace una pregunta. Me dice: ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Se dan cuenta que hay una comprensión diferente? ¿Cierto? Y aquí voy a volver al documento. Si se fijan en el documento, vamos a empezar con la historia de los autómatas en la literatura. Miren, yo ya les di una primera parte, ¿cierto? Pero si vamos a usar la versión 4 y ustedes están usando poe.com, veamos qué diferencia nos da este señor. Copiándole esto, yo le voy a copiar lo que hay entre las comillas, ¿sí? Esto es un prompt, es una instrucción que le recuerda a ChatGPT que debe buscar en internet todo lo que yo le digo y le recuerda cuál es la pregunta. Miren lo que pasa, ¿ya? Él va a hacer una búsqueda, por eso se demora aquí un ratico, a diferencia del ChatGPT 3.5. El web search también está buscando, si ustedes lo están usando ya, y entonces me dice: es el fascinante reflejo de los temores y esperanzas humanas a través de las eras. ¿Se dieron cuenta que en el primer párrafo yo le dije que tenía que tener un tono literario, pero riguroso? Por eso está respondiendo diferente, ¿cierto? Miren que está respondiendo en un tono precisamente más literario de lo usual, menos científico. Y entonces miren, me dice que en la mitología ya había un gigante de bronce, ¿cierto? De ahí viene la inspiración de las doncellas de la Odisea. Y si yo me voy aquí a este clic, miren, aquí hay un enlace que dice robots e inteligencia artificial en la mitología antigua. Está en inglés, ¿se dan cuenta? O sea, este enlace está en inglés, porque yo específicamente le dije a ChatGPT que buscara fuentes tanto en inglés como en español, ¿se dieron cuenta? Y que usara esas fuentes para construir la respuesta, pero me la dio en español, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes están en Duolingo nivel 0? Levanten la mano. Duolingo inglés nivel 0. Ah, ¿no les da pena? Bueno, está bien, ya no necesitamos saber inglés, ¿cierto? Porque esta gente sabe inglés. Es más, ¿quiénes les gusta el K-pop? El pop coreano o las novelas coreanas o demás. ¿Y saben coreano? ¿Sabes coreano? No, ¿cierto? Ah, bueno, es que saber coreano ya es nivel Dios. Pero esta gente sabe coreano, ¿ya? Entonces yo puedo pedirle que busque en coreano, pero me lo responda en español. Esa es una tarea lingüística, ¿cierto? ¿La traducción es una tarea lingüística o no? ¿Hay aquí traductores? ¿Hay aquí alguno de ustedes estudió lenguas? No. ¿No? ¿Seguro? Perfecto. ¿Y tú crees que para traducir un libro de literatura hay que saber algo más que el lenguaje? Es muy fácil si es un libro académico, por ejemplo, o si es un texto como una página web. Pero ¿qué pasa si yo voy a traducir Las cenizas de Ángela y lo tengo en inglés? ¿Lo puede traducir cualquier persona? Las cenizas de Ángela es uno de los libros, me parece, más bonitos de él, que además tiene una cantidad de tradiciones irlandesas ahí, ¿cierto? Y católicas. ¿Qué necesito saber además de inglés? El contexto de Irlanda, ojalá la historia del autor, porque esto además es autobiográfico, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, cuando se trata de traducir literatura, no se trata como esto de decirle busca en coreano y tradúceme, ¿cierto? Ahí hay un componente humano importante, ¿ya?
Y entonces vamos a ir hilando cosas. Miren que he dejado muchas preguntas sueltas. Yo no te he respondido la pregunta de por qué WebSearch usa ChatGPT y cómo así que lo llevó para allá. ¿Qué significa que se lo haya llevado para otro punto? Vamos a responder eso terminando esta pregunta. Yo les dije hace un rato que esta conversación la va a tener disponible. O sea, esta conversación al final, cuando la terminemos, yo les voy a dar a ustedes el enlace para que vayan y analicen cada una de las fuentes, ¿ya? Y la puedan ver en profundidad. Pero ustedes también están haciendo otra conversación en este momento con WebSearch. ¿Alguien quiere contarme qué le dijo WebSearch diferente a esto? Miren lo que dijo en general esto. Dijo que durante el Renacimiento, o sea, durante el siglo XVIII, se empezaron a miniaturizar los mecanismos, ¿sí? Y me da algunos ejemplos. En el siglo XX, el término robot fue acuñado por Karel Čapek en su obra de 1920, El robot universal de Rossum, o los robots universales de Rossum, que no solo introdujo el término, sino también abordó el tema de una rebelión robótica. Y luego me da la era contemporánea. Pero ¿saben qué no me dijo por ejemplo? Que me lo dice algunas veces cuando le hago esta pregunta. ¿Cómo así, Santiago, que me lo dice algunas veces? ¿No responde siempre lo mismo? No, no responde siempre lo mismo. Y es otra pregunta que bajan en el aire. ¿Saben cuál cosa se saltó hoy que es muy importante? El turco mecánico. ¿Han oído hablar del turco mecánico? ¿No? En el siglo XIX había un robot, un autómata que jugaba ajedrez y era vestido como un turco. Entonces era una caja que llevaban a las fiestas de los grandes, ¿no?, monarcas de Europa y a las fiestas del zar, y resulta que era un robot que jugaba ajedrez contra grandes maestros y a veces les ganaba. Se llamaba el turco mecánico. ¿Y saben qué descubrieron después? Que debajo de esa caja había un enanito, ¿ya? Sí, moviendo que sabía mucho de ajedrez, ¿no? Y que movía los circuitos, en este caso eran hidráulicos, para que él pudiera mover las fichas. Entonces el turco mecánico, que en inglés es Mechanical Turk, es como se llama un servicio de Amazon que imita la inteligencia artificial. ¿Han oído hablar de esos supermercados que supuestamente no tienen cajeros y que entonces que en Estados Unidos, ¿cierto?, que uno va y escanea el artículo y lo paga antes de salir y todo? ¿Saben qué descubrieron de los primeros de Amazon? Que había un montón de indios mirando qué se cogía cada persona. Cuando digo indios es de la India, ¿cierto? Ojo, no es un término despectivo. De la India, un montón de personas de la India mirando que la gente sí estuviera pagando, cliqueando en la caja para que la gente antes de salir se le cobrara en la tarjeta. No era una inteligencia artificial, ¿ya? Esto era el servicio del Mechanical Turk o del turco mecánico, ¿ya? Pero la idea de automatización ya estaba ahí, ¿cierto? Estaba ahí. Bien, entonces, ¿a alguien le respondió algo diferente? ¿Algún dato interesante en esa respuesta que les haya dado poe.com que quieran compartir? A mí me pregunta, y ojo con esto, miren que he dejado 3 preguntas al aire, he dejado 3 cuestiones al aire. La primera cuestión es la cuestión de por qué dije que WebSearch se lleva a ChatGPT, ¿cierto? O sea, se lo lleva para allá. La segunda cuestión es si el lenguaje no es suficiente para traducir, porque he dicho que estos hacen muy bien esas tareas. Hay que profundizar. Y la tercera cuestión que voy a dejar en el aire es, ¿por qué me pregunta si esta conversación va bien o mal? ¿No tendría que saber él si va bien o mal? ¿Cierto? Y están conectadas estas 2 preguntas, las cuestiones del lenguaje y la cuestión de si esta conversación va bien o mal. Bien. Ahora, si están creadas a nuestra imagen y semejanza, la siguiente pregunta es la pregunta de la historia. No les estoy mostrando el documento porque ustedes ya tienen acceso a él. Es esta pregunta, que describa la historia de la inteligencia artificial como disciplina, incluyendo los propósitos. Y aquí ya voy a empezar a responder esas cuestiones claves. Otra vez, él se demora un poco más mientras hace la búsqueda. Es probable que para ustedes se demore menos por el web search. El web search se demora menos que este es más potente. Ya, el web search es gratis, este tiene un costo. Cuando algo es gratis, el productor eres tú, dicen en Silicon Valley, no dicen en Estados Unidos. O las mamás le decían a uno, no hay almuerzo gratis, ¿cierto? Si le invitaron a almorzar, mijo, si le invitaron a una finca, ¿cierto? Le decían a uno, cuidado con esas fincas, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Hay una intención. ¿Y cómo que una intención? Hace 5 años, creo que fue hace 5 años,
Si alguno fue al salón de nuevas lecturas de la fiesta del libro, recordará que en alguno de esos salones pusimos a los asistentes de voz inteligentes a jugar con los niños, ¿se acuerdan? Creo que fue hace 5 años, si no estoy mal. Una de estas niñas llega y le pregunta a Google. Yo creo que todavía nos daría la misma respuesta. Vamos a hacer el ensayo. Vamos a hacerlo aquí en tiempo real, mientras él construye la respuesta. Voy a abrir uno de los asistentes de inteligencia artificial más conocidos en el mundo, que es Google, ¿cierto? Ustedes probablemente lo tengan. Siri también, pero Siri es bruta, ¿no? Por eso Siri aquí tiene voz masculina. Yo la tengo como nombre, porque tiene que ser así de bruta, pues para no responder. Bien. ¿Tienes gafas? Cuando no puedo ver bien hago zoom. Cuando no puedo ver bien hago zoom. Vamos a decir. ¿Usas gafas? Hay unos que me gustaría probar. Se llaman Cardboard. ¿Qué acaba de hacer ella? Dice, hay unos que me gustaría probar, se llaman Cardboard. Eso le respondió a la niña hace 5 años. Allá, estábamos viendo las interacciones con ellos. ¿Qué hace la niña cuando le responde esto? ¿Qué creen ustedes? Va donde el papá y ¿qué dice? Papi, yo quiero eso. Yo quiero unas Cardboard, las gafas que usa Google. Estas gafas son unas gafas de Google. Son unas gafas gratuitas, sí, pero es un producto de Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo ella? Publicidad. ¿Me dijo que estaba haciendo publicidad? No me dijo que estaba haciendo publicidad. ¿Me debería decir que estaba haciendo publicidad? ¿O debería yo saber que está haciendo publicidad? ¿Cierto? Esto es una revolución comercial, se los acabo de decir, ¿cierto? Al principio. Entonces, miren el tipo de cosas que suceden, ¿ya? Y que todavía suceden. Ahora, si le preguntamos por la historia de la inteligencia artificial, ¿sí? Aquí me está diciendo que como disciplina se remonta a la antigüedad, como sobre seres artificiales, pero las máquinas empiezan a aparecer en 1940. El término inteligencia artificial fue acuñado en el 56, ya se los dije, ha tenido ciclos de lo que se llama inviernos, o sea que no avanza la inteligencia artificial, otros ciclos como el actual que son ciclos de verano, pero bueno, aquí me dio un resumen muy pequeño, pero no me ha dicho cuál es el propósito, ¿cierto? Yo le pedí que me diera el propósito, miren ustedes. Aquí no me dio el propósito de la inteligencia artificial. Y dije, ahora acordamos que el propósito de la tecnología es facilitar, ¿cierto? Eso dijimos. Pero ¿cuál será el propósito de la inteligencia artificial entonces? ¿Qué queremos que reemplace la inteligencia artificial en nosotros? ¿Ustedes se saben el número telefónico de su mamá? Sí. ¿El de su mejor amiga o amigo? Sí. ¿El de su tía? ¿El de su abuelo o abuela? ¿El de su hermano, pues? ¿El de su hermana? Sí. ¿Cuántos teléfonos celulares necesitamos tener a la mano en nuestra cabeza hoy? Cuando no existía el número telefónico, el celular, uno se sabía los teléfonos de la gente, ¿cierto? Y era capaz de memorizarlos. Ya no lo necesitamos. Los tenemos almacenados afuera. Pero todos somos cyborgs, porque si no tenemos el teléfono en nuestro bolsillo nos devolvemos, ¿o no? ¿Sí? Al menos los que usamos smartphone, ¿no? Se nos queda y nos devolvemos. Tenemos un dispositivo externo de memoria, pero es un dispositivo también de razonamiento. ¿Tiene calculadora el celular? ¿Y eso es razonamiento o no? Matemático, ¿cierto? ¿Cuántas veces usamos la calculadora del celular en lugar de él mentalmente hacer el cálculo? Ah, ven. ¿Cuántos de aquí estudian matemáticas? Levanten la mano. ¡Ay! Tan raro. ¿Tú estudiaste matemáticas? Ingeniería, buenísimo. ¿Hay alguna o algún otro ingeniero? Te cuento, no sé si tú tienes esa misma percepción, que la gente que estudia bibliotecología muchas veces estudia bibliotecología porque no les gustan las matemáticas, ¿ya? Para empezar. Luego se dan cuenta que también tienen amor por las bibliotecas, pero en la Escuela de Interamericana de Bibliotecología muchas veces es una segunda opción, quien entra a la escuela, ¿sabían? Y termina amando las bibliotecas, pero escogieron la escuela, escogieron de segunda opción bibliotecología porque no querían ver matemáticas, ¿ya? Entonces fíjate, no tenemos muchos conocimientos matemáticos en bibliotecas. ¿Esta gente conocerá de matemáticas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo más fácil? ¿Es lo más fácil de saber o de automatizar? De automatizar. Voy a saltarme la siguiente pregunta y voy a decir entonces qué pasó.
Perdón, la siguiente pregunta habla de conceptos básicos sobre inteligencia artificial, pero yo me voy a saltar esa pregunta y voy a hacerle una pregunta diferente aquí. Le voy a decir, ¿qué tan bueno eres en matemáticas? Le voy a decir, ¿qué tan bueno eres tú? ¿Qué tan bueno eres tú? ChatGPT en matemáticas comparativamente con el uso del lenguaje natural. Y vamos a ver qué me responde. Porque aquí hay otra, nos dice, mi capacidad en matemáticas es competente, una palabra que podríamos usar, digamos, en muchos contextos, pero que no nos da claridad de lo que es. Estadísticas y probabilidad en comparación con el uso del lenguaje natural, esto es lo que quería oír. Mi habilidad en matemática, aunque avanzada y útil para tareas específicas, no es tan rica y flexible. O sea, es mejor hablando que calculando. Y uno diría, ¿por qué? Otra vez tenemos caras de, pero me sorprende, si las máquinas lo mejor que hacen es calcular. ¿Ya? Esta no es una máquina normal. ¿Ya? Esta es una máquina creada a nuestra imagen y semejanza, ¿se acuerdan? Y dijimos que teníamos un cerebro, pero que no sabíamos cómo llenarlo. Y que en 2017 cambió la forma de llenarlo. Pero resulta que aquí no apareció 2017, ¿cierto? Aquí no apareció esa fecha en la historia, por eso me estoy devolviendo y le estoy diciendo, miren que esto es una conversación y estoy conversando con él en lenguaje natural, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes buscaban en Google? Bueno, todos conocimos a Google hace muchos años, ¿o no? Creo que sí, incluso el que nació en el 2000, ¿sí? Desde chiquito usamos Google. Bien. ¿Y buscábamos en Google con preguntas directas o buscábamos con palabras clave? ¿Cómo buscábamos en Google? Palabras clave, ¿cierto? De hecho nos enseñaban que usáramos el menos, el más, comillas, ¿se acuerdan? Esos son operadores lógicos, se llamaban esos, pero ya no se usan, ¿o sí? Se pueden usar, pero ya no se usan, porque ya buscamos en lenguaje natural, ¿cierto? Ya le preguntamos directamente, como la señora en Canarias que le decía a Google, por favor, búscame la receta de la torta de pollo, gracias. Siempre decía por favor y gracias, ¿ya? Siempre, a Google. Esto se hizo famoso, Google fue y le dijo, no tiene que hacer eso, nuestra máquina no entiende el por favor y gracias. Ahora sí lo entiende, ¿ya? Esta sí lo entiende. Google no lo entendía hasta hace un rato. Pero vamos a volver a preguntarnos por qué. 2017 es una época importante, así que yo le voy a decir aquí al señor, ¿por qué no aparece? Porque en la historia, le voy a contar esto, porque en la historia, estoy copiando mal, no se preocupen que él entiende bien, en la historia de las IA no aparece la aparición de los Transformers. ¿Cuáles son los Transformers? Los Decepticons, los enemigos de los Decepticons, o sea, sí, no, estos son otros Transformers. Diferentes. La tecnología de los transformadores aparece en 2017 con un artículo que dice Attention is all you need, un artículo científico. Esto es lo que nos dio la capacidad de llenar este cerebro de manera más adecuada hoy. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esto tiene que ver con el lenguaje. Attention is all you need. Es un artículo científico que creó Google. Miren qué cosa tan curiosa. Fueron los científicos de Google los que inventaron los Transformers. Y lo inventaron, ¿saben para qué? Para mejorar el Google Translate, para mejorar la traducción. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál era el concepto? El concepto era procesar el lenguaje natural. El lenguaje natural es el que usamos aquí, conversando. No es un lenguaje estructurado. ¿Quiénes somos bibliotecarios aquí? Levanten la mano los que somos bibliotecarios. O estudiamos bibliotecología. Bien, ¿cuántos sufrimos a Dewey? ¿Cuántos sufrimos a las tablas de Cater? ¿Al CDU? ¿Sufrimos? ¿862.3? ¿Sí? Muy bien. Eso es lenguaje estructurado, ¿cierto? Porque es una estructura creada con una ontología o con una taxonomía específica. Esto es lenguaje natural. Lo que hace el Transformer es que le da a la máquina la capacidad de comprender mejor el lenguaje natural.
a través de lo que se llama tokens. ¿Han oído esta palabra clave? Tokens. ¿Han oído hablar de los tokens? ¿Sí? Cuando jugaban maquinitas, ¿oían hablar de los tokens? ¿Sí? ¿Qué eran los tokens cuando uno jugaba maquinitas? A ver quién es de esa generación. Las monedas, exactamente. Se llaman así, tokens, con K. ¿Cierto? No se ve nada. Imagínense que aquí dice tokens con K, ¿no? Bien, entonces, tokens con K es una unidad semántica. Es una unidad semántica y me voy a explicar. Si yo digo, hay un gato negro en la puerta, ¿cuántas palabras hay ahí? Hay un gato negro en la puerta. 7, ¿cierto? Si yo les digo que hay, es una unidad semántica porque tiene en sí misma un significado, uno dice, pues sí, porque está dando cuenta de que algo existe, ¿cierto? Pero la tiene sentido semántico, no tiene sentido semántico, ¿cierto? Pero en la puerta, la expresión de 3 palabras sí tiene un sentido semántico, ¿o no? Porque está dando un lugar, ¿bien? Gato por sí solo también tiene un sentido semántico. Entonces, una frase de 7 palabras puede tener más de 7 unidades semánticas, porque hay gato negro, hay gato, gato negro, ¿cierto? Gato en la puerta, ¿no? Entonces, hay distintas combinaciones que le dicen a la máquina cómo entender el contexto completo de esa frase. Y ustedes que son humanos, yo no sé, yo a veces soy un robot, aunque las máquinas me pregunten, yo soy un robot, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso? Ustedes que son humanos saben que uno necesita entender el contexto, ¿o no? ¿Cuántas veces se devolvieron leyendo 100 años de soledad? A ver, ¿cuántas veces se devuelve uno? Este era cual Aureliano, ¿cierto? Y entonces se devuelve uno 80 veces, ¿o no? Bien, eso pasa con esto. Attention is all you need ha cambiado la forma en la que entienden el lenguaje, porque funciona con tokens, es decir, me da una capacidad de no solamente leer la palabra, la última palabra, sino leer el contexto alrededor de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando yo le estoy preguntando a ChatGPT, él está entendiendo los 2 párrafos en toda su capacidad completa, no solamente cada palabra por separado, ¿cierto? Bien, hasta ahí, ¿hay preguntas? He dejado en el aire varias cosas. Ya viene lo que está en el aire, ¿vale? No se preocupen y por favor háganme todas las preguntas difíciles. Si está muy cansón, si quiere que cambie de tono, Santiago, no te peinaste bien hoy, es difícil tomarme el pelo, entonces me pueden hacer cualquier pregunta, ¿ya saben? Cualquier pregunta. Vamos a la siguiente para responder a esto. Le voy a pedir que explique los conceptos básicos. Y miren lo que va a pasar aquí. Si yo le pido que explique los conceptos básicos, Machine Learning es la clave. Machine Learning. ¿Qué quiere decir Machine Learning en español? Aprendizaje de máquina sería la traducción directa, pero realmente la traducción técnica es aprendizaje automático. Machine Learning en español es aprendizaje automático, no de máquina, ¿ya? ¿Y qué quiere decir aprendizaje automático? Es la forma en la que hoy, justamente, enseñamos a estas máquinas o programamos a estas máquinas, ¿ya? A estas máquinas no las programamos para responder de maneras específicas, sino para aprender. Santiago, ¿y eso cómo es? Vamos a, barájamelo más despacio, vamos a ver. ¿Han visto las aspiradoras que van por ahí aspirando solitas? ¿Sí? O cargando gatos o peleando con perros, ¿las han visto? Bien. ¿Esas aspiradoras tendrán inteligencia artificial? Buena pregunta, vamos a resolverlo. La inteligencia artificial, si vamos al concepto clave, ¿cierto? Vamos a ver si aquí nos aparece el concepto de inteligencia artificial. Bueno, define IA, vamos a decirle que lo defina porque no la definió. Resulta que el concepto de inteligencia artificial hoy tiene que ver con las máquinas que creamos para sustituir procesos cognitivos humanos. ¿Qué es un proceso cognitivo? Una capacidad de tomar una decisión con base en un razonamiento, ¿ya? Es decir, yo analizo los datos que hay y con base en esos datos que tengo, tomo una decisión. Y las máquinas las queremos crear es para eso. Miren, su capacidad de razonamiento, ¿cierto? Ahora esta palabra apareció en la etiqueta, ¿se acuerdan dónde apareció? Cuando decíamos qué nos define como humanos.
y estamos diciendo que estas máquinas están creadas para razonar. Miren qué tan particular. Entonces, si están creadas para razonar, vamos a volver al ejemplo de la aspiradora. A la aspiradora se le ha dado una tarea, se le ha dicho aspire, ¿cierto? O se le ha dicho limpie el piso, ¿cierto? Aspirando, esa es su tarea fundamental. Pero para que ella se pueda mover por ahí, ¿qué necesita? Además de ruedas y además de energía. ¿Sensores de qué tipo? Necesita ver. O sea, vamos a ponerlo como si fuéramos humanos. Esa máquina necesita ver, ¿cierto? Porque no se puede chocar, ¿o sí? Teóricamente, si se choca, debería responder yendo hacia otro lado. Esa máquina es capaz de modificar su comportamiento de acuerdo a lo que ve, ¿cierto? Está tomando una decisión. Es más, si es una máquina de última generación y siempre se encuentra una pata de una mesa en el mismo punto, ella no va a volver a pasar por ese punto, porque aprendió que ahí siempre hay algo que no la deja moverse. Entonces, ¿esa máquina tendrá inteligencia artificial? Tiene un nivel de inteligencia artificial, porque es capaz de aprender de justamente ese razonamiento de aquí hay algo que siempre está, yo no voy a pasar por ese punto. Yo necesito seguir limpiando en el resto de los puntos, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay inteligencia artificial. Yo le puedo hablar a esa máquina, yo le puedo decir no limpies por aquí, chu. No, porque esa máquina no necesita oídos, ¿o sí? A no ser que haya una que tenga control de voz, ¿cierto? Pero por defecto una aspiradora no necesita escuchar, ¿ya? Las más avanzadas tienen radares láser, y tienen radares infrarrojos para ver qué tan sucio está el piso, para subir o bajar el nivel de aspirado, pero eso es otra historia, porque es todo para aspirar, ¿cierto? No necesita escucharme, no necesita programarme. Hace poco estuve donde un colega en Chile y tiene una lavadora inteligente. Y yo dije, wow, que tiene inteligencia artificial. Y no, bueno, pero ¿qué hace una lavadora con inteligencia artificial, cierto? ¿Qué hace? ¿Ustedes qué creen que hace? Lavar mejor, claro, o sea, eso hace, lava mejor, ¿cierto? Está diseñada para eso, o sea, básicamente determina qué tipo de textil es, qué tipo de ciclo, si hay un textil muy distinto dice que lo saque, cuánto tiempo se gasta, me manda una señal al celular, pero ¿qué hace? Lava, o sea, ¿qué más va a hacer? ¿Ya? Ella no coge la ropa sucia y la mete allá, porque su tarea es lavar, o sea, yo le tengo que llevar la ropa sucia, ¿cierto? Entonces miren que la tarea sigue siendo específicamente esa. Ahora, vamos entonces, ¿cómo va la conversación con Web Search? ¿La estamos haciendo o no la estamos haciendo? Adelante. Claro, eso era lo que quería que llegáramos. Eso era lo que quería que llegáramos, justo. Eso era el punto al que llegamos. Dijimos que esto era una revolución comercial, ¿cierto? Y resulta que la palabra clave en esta revolución comercial, todos estos son imaginarios. ¿Ya? Vamos, no, yo creo que el otro lo tengo allí. La palabra clave en esta revolución comercial es la palabra freemium. Freemium. ¿Han oído hablar de ese término? Free quiere decir gratis o libre, ¿cierto? Una de las dos, gratis o libre. Ese es el problema del inglés para free, que son las dos cosas. Pero ¿a qué suena mium? A premium. Es una combinación de free y premium. Y entonces la mayor parte de las inteligencias artificiales de hoy tienen un modelo freemium. ¿Qué quiere decir eso? Que me dan una prueba para que yo después pague, ¿cierto? Es decir, me dicen, yo le doy la pruebita, pero si quiere profesional, tiene que pagarme. Pasa con ChatGPT. ChatGPT, la versión gratis, decíamos, no puede buscar en internet, pero la versión 4 sí. Pero no solo hay una diferencia respecto a la capacidad de buscar en internet, la forma de construir lenguaje es muy distinta, la vimos. El entendimiento del lenguaje es muy diferente. ¿Qué pasa con el modelo freemium? Para mí POE, el que les acabo de mostrar, Web Search, es uno de los mejores, pero no el mejor para hacer este tipo de cosas. ¿Quién sabe cuál es el mejor buscador que usa inteligencia artificial hoy? Bing le pagó unos milloncitos de dólares a ChatGPT, le pagó 13.000 millones de dólares, ¿ya? A OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, para poder usar ChatGPT en el buscador. Muy buena recomendación. Si yo voy, perdón, si yo voy
a Bing, vamos a abrir otra ventana por aquí con Bing, apuesto que Bing no lo recuerda a nadie, ni siquiera cuando dice, tal vez me recuerden de, ¿no? Tal vez lo recuerden de cuando compraron el computador y abrieron por primera vez su computador, le dieron aceptar, 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 siguiente, ¿cierto? Y aceptaron todo y le dijeron descargar Chrome, la única vez que han usado Bing, ¿ya? Porque ustedes descargan Chrome y ya no usan nunca más Bing, ¿bien? Pues Bing es el segundo buscador más usado en el mundo. Ay, ¿cómo así que el segundo? Sí, tiene una tasa de 0.88% de uso. Miren cómo está el segundo, ¿no? Y Santiago, ¿y es que cuánta gente usa? El 91% de la gente en el mundo usa Google. ¿Cuánto control tiene Google de la información? ¿Ya? Imagínense eso. Ahora, no es que esto sea la utopía que ChatGPT va a romper eso, porque cuánto control va a tener ChatGPT en el futuro, pero eso es parte de otra historia, como diría Michael Ende. El caso es que cuando yo llego a Bing, bing.com, y yo le pregunto, yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a copiar la última pregunta que le hice al ChatGPT y la voy a pegar aquí. Explica los conceptos básicos de las IA modernas, tal cual. Y le doy Enter. ¿Qué me aparece? Primero unos resultados, ¿cierto? Tal como Google. Unos resultados, unas páginas que tienen eso. Pero ojo lo que aparece a la derecha. A la derecha aparece este símbolo. Este símbolo es el de Microsoft Copilot, el copiloto de Microsoft. Ojo con el nombre copiloto. Y dice generando respuesta. Y miren lo que pasa aquí. Está generando una respuesta. Y la está generando a medida que yo veo, yo puedo decirle ver más y veo cómo él la va construyendo. ¿Se dan cuenta? Sí, él la va construyendo. Esto es gratuito porque es un buscador, es Copilot dentro del buscador de Bing. Es más, cuando termine de construir esta respuesta, yo me voy a dar cuenta, vamos a ver, que él va agregando aquí las fuentes. ¿Se dan cuenta? Una de las fuentes es bing.com. Este es como esos malos autores científicos que se autocitan, ¿cierto? Y entonces ahí se ganó otra cita. Bueno, pero ahí está bing.com, ¿no? Y luego, ya es hora. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa en un momento después de esta para seguir el taller después y después del corte comercial y responder algunas de las preguntas que dejamos al aire. Pero ojo con esto. Si ustedes quieren usar el copiloto de Microsoft y no Bing, porque Bing es el buscador, el copiloto es la aplicación de ChatGPT dentro del buscador. Volvemos a la idea que les dije ahora, que Poe.com se llevó a ChatGPT para usarlo dentro de las búsquedas. Lo que hizo Microsoft fue llevarse a ChatGPT para usarlo dentro de las búsquedas. La diferencia es que Microsoft pagó $13.000 billones, entonces el modelo que me produce este texto es el 4. Yo puedo usar GPT-4 gratis a través de Copilot de Microsoft. ¿Ya? Y entonces, Santiago, ¿por qué dijiste que teníamos que pagar $20? También es una pregunta que les voy a resolver ahora, pero miren, aquí ya me dijo, me da unas preguntas, me recomienda unas preguntas para seguir la conversación y yo le puedo hacer clic en el botón charlemos. Miren lo que pasa cuando le doy clic en el botón charlemos. Se abre una ventana más grande y me doy cuenta que yo estoy en Copilot. Así que ustedes pueden ir directamente a copilot.microsoft.com para hablar con el copiloto en lugar de pasar por el buscador. ¿Ya? Y miren lo que sucede, él construye unas respuestas muy interesantes, miren, de hecho aquí sí me definió inteligencia artificial, a diferencia del GPT-4. Lo primero que hizo fue definirla, y si yo le hago clic encima, yo paso el mouse, me dice cuál es la fuente. ¿Sí? La diferencia, las fuentes que me da aquí son todas en español, porque se dieron cuenta que yo no empecé la conversación diciéndole cómo quería que buscara, sino que directamente le di la pregunta. Entonces, este señor no sabe que yo estoy queriendo fuentes en inglés y en español, pero si yo hubiera empezado con la otra, podría hacer la conversación completa. Así que la respuesta para ustedes es, pueden usar Copilot también para esta conversación, pero no es el mejor. El mejor buscador con inteligencia artificial lo vamos a ver después del corte de comerciales. Lo que les voy a proponer es que como de todas maneras el taller va mucho más allá de esta parte que puede sonar teórica, porque lo más interesante de esto es justamente la práctica, sobre todo en la promoción lectora, para cosas como cambiar de un formato a otro. En theshelf.tv,
que es la página, la plataforma que constituye mi proyecto más grande hoy, que es esta página. Les voy a mostrar. En TheShelf.tv, esta es una plataforma de streaming para bibliotecas, es decir, nosotros lo que hacemos es que le vendemos a bibliotecas la posibilidad de tener un catálogo de más de 15.000 horas de producciones audiovisuales para que su comunidad pueda acceder a estas producciones todas en español. Este es el mes en el que estamos promocionando mucho las telenovelas, porque estamos haciendo un ejercicio con migrantes en Estados Unidos. Hoy estamos en más de 170 bibliotecas, con migrantes en Estados Unidos para hablar de cómo era su país, sobre todo migrantes venezolanos, en los 80s, ¿no? Que no alcanzaron a conocer parte de su país. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? Porque resulta que en TheShelf.tv tenemos una inteligencia artificial creada especialmente para nosotros, con la que básicamente buscamos con qué textos está conectada una película, o a la inversa, qué textos fueron influidos por una película, ¿ya? Entonces hacemos un análisis de texto y le pedimos que haga unos ejercicios que nos permitan crear narrativas transmedia, que es una necesidad que tenemos hoy en día para capturar a aquellas personas o aquellos usuarios que creen que no están leyendo, pero todo el tiempo están leyendo series o están leyendo películas o están leyendo y se están conectando con otros tipos de textos. Y así es como creamos, este fue el último que creamos videos como este. Creo que esto no tiene audio. Bueno. En este video lo que hacemos es correlacionar con una serie que se llama El Ministerio del Tiempo, primero les indicamos que esto es ficción histórica y que hay que asumirse como ficción histórica, que uno de los ejercicios que podemos hacer es descubrir cuáles elementos son reales y cuáles son ficticios, meramente estéticos. Es más, creamos lo que se llama subtítulos del bibliotecario. Ustedes han visto los subtítulos del director, que son las películas comentadas, nosotros creamos los del bibliotecario. Entonces, cuando aparece una escena real, les ponemos atención a esta escena, ¿cierto? Para que la gente empiece a crear ejercicios con esto. Pero además, les decimos que la mayor parte de los viajes en el tiempo, más adelante, están inspirados en La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Y entonces le ponemos un código QR que lleva al libro del catálogo de la biblioteca. Entonces la gente que está viendo El Ministerio del Tiempo porque le gustó, probablemente quiera leer La máquina del tiempo. Es más, les contamos en este mismo video que La máquina del tiempo no es el primer libro que escribieron sobre un dispositivo que viajaba en el tiempo. Uno creería que sí, no, es el más famoso, pero resulta que hay una ópera española que se llama El Anacronópete y también la tenemos ahí disponible. Entonces la gente termina escuchando una ópera porque le gustó Viajes en el Tiempo, ¿no? Y esto lo hacemos con una inteligencia artificial lingüística que lo que hace, les decía, es relacionar producciones audiovisuales o textos con producciones audiovisuales, es decir, formatos entre sí. Entonces esa es la parte más entretenida de esto, no es lo que les he estado diciendo, lo que les he estado diciendo es lo más aburrido, pero hay que entender cómo funcionan para poder hacer este tipo de ejercicios, ¿cierto? Una clave, me dijeron que teníamos poco tiempo, entonces yo me estaba adelantando, pero les quiero regalar la posibilidad, y cuando digo regalar es literalmente, esto no estaba programado, pero hace un año abrimos esta página. Esta página es IA-para-bibliotecas.com, o sea, inteligencia artificial para bibliotecas.com. IA-para-bibliotecas.com es la página. En esta página hay un curso de 8 horas que es libre, gratuito y abierto para todos los bibliotecarios, ¿ya? Está libre, gratuito y abierto, ustedes pueden verlo, no, realmente lo ven más que bibliotecarios, nos hemos dado cuenta que ya tiene más de 10.000 visualizaciones, pero por ejemplo entregamos más de 3.000 certificados, ¿no? Cuando se hizo en vivo. Lo vamos a actualizar dentro de poco, este curso ya tiene más de un año, tiene un año y un mes, igual gran parte de lo que decimos es vigente, pero lo importante es que aquí arriba a la derecha está el aula, ¿se dan cuenta? Voy a abrir, me voy a comprometer con ustedes a abrir un curso, abrir un aula sobre inteligencia artificial para la promoción lectora. En este momento no la tenemos. Entonces, para que quienes quieran continuar de ustedes en esta plataforma, continuemos la conversación. No va a ser un curso,
Va a ser una conversación. Voy a abrir un aula, le voy a pedir a Ana que básicamente a los correos de ustedes les llegue una invitación y ahí podemos empezar a conversar y podemos subir contenidos y ampliar la conversación a la que no alcancemos a decir hoy. Básicamente porque esto es solamente la puntica de la cereza, ¿cierto? Lo que estamos viendo hoy, ¿vale? Para que tengan claro que mi compromiso es que continuemos la conversación ahí, que no se vayan pensando, no dijimos sino como lo más básico, porque la idea era decir lo más básico, ¿vale? Bien, entonces como se dan cuenta, yo básicamente ya estoy haciendo aquí toda la conversación con las preguntas que están en el documento que ustedes tienen. Solo me faltan 2 preguntas, quiero dejarla ahí haciendo esto, pero mientras él genera las respuestas, yo les quiero mostrar la que para mí es la mejor inteligencia artificial de creación de imágenes que existe. No es Midjourney, probablemente hayan oído hablar de Midjourney, no es DALL-E, que es la de OpenAI, para mí es la de Adobe, o sea, los dueños de Photoshop, ¿ya? Esta se llama Firefly. Firefly quiere decir luciérnaga en inglés. Firefly, lo leería un españolete, muy españolete, ¿no? Firefly. Firefly con Y al final, o sea, firefly.adobe.com es la dirección para crear esto. Y yo le voy a pedir a este señor que cree una imagen que va a explicar lo siguiente que vamos a conectar. Y le voy a pedir que la haga en inglés. Le estoy diciendo, en un estilo clásico de una ilustración para niños de libros infantiles europeos del siglo XIX, quiero que crees una imagen de un androide leyendo dentro de una biblioteca pública en Medellín, Colombia. ¿Cierto? Le estoy diciendo. Miren todo lo que le dije. Santiago, pero yo estoy en Duolingo nivel 0. Yo ¿le puedo preguntar en español? Sí, le puedes preguntar en español, pero va a funcionar mejor en inglés. Y ahí les dejo la pregunta en el aire, ya esa la voy a responder con las otras 3 que han quedado. ¿Por qué funciona mejor en inglés? Vamos a ver. Si le digo generar, vamos a darnos cuenta que por defecto estas inteligencias artificiales de imágenes generan 4 imágenes, por defecto. Uno puede modificarlo para que genere más y menos, pero generalmente hacen 4. Y a la izquierda uno puede modificar ciertas características. En principio estamos viendo el modelo 3, o sea, la tercera versión de este modelo, que es la más avanzada, sobre todo para crear imágenes realistas, fotografías, es impresionante. Para ilustraciones no es tan bueno, pero miren que sin embargo crea unas ilustraciones bastante decentes, ¿no? Si yo voy a crear ilustraciones, a veces funciona mejor el Copilot de Microsoft para crear ilustraciones, o sea, el que acabamos de ver. ¿Cómo hace Santiago? El que acabamos de ver que usa el GPT-4 también crea imágenes, sí, en el mismo chat. En este chat, miren que yo ya entré directamente, entré a copilot.microsoft.com en lugar de entrar a Bing, entré a Copilot y le voy a decir lo mismo, voy a pegar exactamente lo mismo. In a classic 19th century European children's book, o sea, es exactamente la misma orden. Miren que dice, voy a tratar de crear eso, ¿sí? Y aquí están creando la imagen. Para ilustraciones es mucho mejor DALL-E 3, que es esta versión que tiene esto, pero para fotografía, Firefly es increíble. Si yo a Firefly, ahora vamos a ver cómo le cambio. Miren esto que tan bonito. ¿No les parece mucho más bonita esta ilustración que la anterior? Aquí la abrió. Bien, me parece mucho más bonita y me parece más cercana a ese estilo del siglo XIX, ¿sí? Ahora, esto no es una biblioteca de Medellín, o si la conocen me la presentan, ¿cierto? Pero pues, al menos en términos generales, estéticamente es más bonita. ¿Qué pasa? Yo puedo descargar esta imagen y la puedo usar directamente en mi presentación. ¿Qué cuestiones éticas de derechos de autor, legales, de la producción de esto tengo que considerar? Es una pregunta que esa sí no vamos a responder hoy, pero que tenemos que responder en el aula virtual. Porque ¿cómo se diseña? ¿Cómo la computadora es capaz de diseñar esta imagen? ¿Cómo llega a esta imagen? ¿De dónde conoce la información suficiente para generar este tipo de imágenes? Miren que si yo le cambio a esto la primera parte y le digo create, vamos a decirle crea una fotografía,
Vamos a decirle, crea una fotografía, perdón, es que aquí tengo, crea una fotografía, no una imagen, sino una fotografía, voy a cambiarlo. Una fotografía hiperrealista. Miren lo que sucede, y le digo generar. Es con una sola R en inglés. Bien, y me equivoqué. No importa, ella entiende las equivocaciones. En el lenguaje son muy buenos. Entonces, atentos a la diferencia. Aquí ya no me va a crear una ilustración, sino una foto. Miren, está muy basada en la anterior. De hecho, no me gusta la imagen. Vamos a aquí cambiarle esto. Se dan cuenta que estaba ilustración seleccionada. Le voy a poner foto. Voy a cambiar esto a hyperrealistic. Hyperrealistic. Bien. Y le digo generar. Vamos a ver qué pasa, porque estaba señalado ilustración en lugar de foto. Entonces la orden estaba en contra del botón. ¿Se dieron cuenta? Entonces por eso no la generó tan bien. Pero miren ahora la diferencia de estas, por ejemplo, ¿cierto? Esta sí parece una fotografía, ¿ya? Y es una fotografía, se las voy a poner en la presentación para que ustedes la vean, de la que sí parece una biblioteca colombiana, ¿ya? Esta no es una biblioteca como la anterior que vimos en la... Bueno, esta podría ser una biblioteca muy moderna que no conozco. Tal vez se parece a la Luis Ángel Arango, de hecho, el techo. O sea que sí podría ser. Voy a descargar esta y se las voy a poner en la presentación. Pero se las estoy poniendo en la presentación porque aquí está la discusión final a la que quería llegar hoy. Y es la discusión de, vamos a ponerla aquí, la discusión de cómo se entrenan estas máquinas, ¿cierto? Porque eso nos lleva a entender cómo construyen el lenguaje. Decíamos que teníamos un cerebro, pero un cerebro sin información, que en 2017 aprendimos cómo ponerle más información de manera lingüística. Pero entonces, si tenemos un supercerebro, perdón, es que no la tenía en modo edición, entonces no me permitió subirlo. Si tenemos un supercerebro, ¿cuál será la mejor forma de enseñarle a leer a una máquina como estas? Encerrarla en una biblioteca enorme y decirle que lea toda la información que hay en una biblioteca. ¿Saben cuál es la biblioteca más grande del mundo? ¿Cuál será la biblioteca más grande del mundo? No es la Biblioteca Castilla, no, ojalá, pero no, es esa. ¿Cuál será la más grande del mundo? La Biblioteca Británica, la Real Biblioteca Británica, porque ustedes saben que ellos, ¿cómo lo diríamos? Sustrajeron información de toda parte del mundo, ¿cierto? Y la usan hoy en sus museos y en sus bibliotecas y bueno, etcétera, etcétera. De hecho, la segunda biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuántos ítems tiene la Biblioteca Británica? ¿Apostarían ustedes? Si es la más grande del mundo. 200 millones. ¿Ya? ¿Cuántos tiene el Congreso? Alrededor de 180 millones. O sea que, ¿en dónde tendría yo que poner un androide con un supercerebro si quisiera que aprendiera la mayor cantidad de información posible del mundo? En una biblioteca tan grande como esa. Pero ¿saben con cuántos documentos se calcula que aprendió ChatGPT 3.5? O sea, el que hemos usado en la versión gratuita. 200.000 millones de documentos. Ojo que les dije que la Biblioteca Británica tenía 200 millones. O sea que si son 200.000 millones, ¿cuántas veces más grande que la británica es? 1000 veces más grande que la Biblioteca Británica. ¿Ya? A este robot, estamos haciendo una analogía, no se imaginen que es un robot, ¿cierto? A este robot lo encerramos en la biblioteca con 200.000 millones de documentos. Y le dijimos, lee toda esta información y con base en esto aprende a hablar el lenguaje humano. ¿Qué pasa si esos documentos que leyó son de una biblioteca terraplanista? ¿Conocen los terraplanistas? Que dicen que la Tierra es plana. ¿Hay alguno terraplanista aquí? Levante la mano. No, muy bien. Me han tocado terraplanistas, para que sepan, ¿cierto? Entonces, si esa biblioteca era terraplanista y yo le pregunto cómo es la Tierra, ¿qué me va a responder? Plana, ¿cierto? Porque por supuesto, toda la información a la que tenía acceso decía que la Tierra era plana, ¿cierto?
Y es que las inteligencias artificiales de este tipo, las que usan aprendizaje automático, las programamos para aprender. ¿Se acuerdan que lo decíamos antes? No las programamos para hacer la tarea específica de responder a cada pregunta, porque cada pregunta es diferente. Yo no le puedo decir, cada vez que te pregunten cuál es la capital de Francia, responde París. Así no se programan. Se programan diciéndole, lee toda esta información y haz un análisis estadístico para determinar cuál es la respuesta correcta a cada pregunta que te hagan. ¿Y entonces qué significa? Que la respuesta correcta va a depender ¿de qué? De la cantidad estadística. Empezamos a hablar de matemáticas y por eso pregunté a quienes nos gustaban las matemáticas. Estas máquinas son probabilísticas. Estas máquinas no entienden el lenguaje, no entienden el significado. Cero. Solamente son capaces de determinar, de acuerdo a la pregunta que yo le hice, cuál es la respuesta más probable o la que yo quiero escuchar. ¿Ven? Y si no entienden el lenguaje, entonces ¿cómo crean obras tan bonitas? ¿Cómo es que eso parece tan humano? ¿Qué creen ustedes? Si tengo 200.000 millones de documentos, yo puedo ajustar la forma en la que alguien quisiera leer una respuesta, pero no entiendo la respuesta, ¿cierto? La capacidad de comprensión de estas máquinas está cercana a un niño de 5 años, ¿ya? Pero producen textos científicos, solo que no podemos comprobar, ¿ya? Si no tenemos acceso a las fuentes, qué tan veraces son. ¿Saben cómo les decimos a estas máquinas? Loros estocásticos. ¿Quién ha visto Los Simpsons? Todos hemos visto Los Simpsons. ¿Se acuerdan un capítulo en el que el señor Burns pone un ejército de monos a escribir un Nobel? Bien. Y dice que en algún momento uno de esos va a escribir un Nobel, porque son probabilidades. O sea, si yo tengo suficientes millones de monos, en algún momento alguien va a escribir, alguno va a escribir un Nobel, ¿sí? En algún momento. Pues resulta que esta máquina es un loro estocástico, escupe de acuerdo a lo probabilístico lo que más fácil quisiera oír alguien, no entiende el lenguaje. En esa medida va a producir mejor información cuando yo le doy mejores instrucciones. El primer párrafo que le pusimos, 2 párrafos largos, instrucciones suficientes para decirle cómo debía buscar. Y si vieron cómo cambió el tono entre una y otra, cuando yo le decía cómo debía buscar, vean cómo lo produjo Copilot. Copilot no lo produjo como le dijimos. Copilot no tenía ese contexto. Entonces no producía, aquí está Copilot, no producía esa información tal como se la pedíamos. Pero les decía, hay una inteligencia artificial que me gusta más que ChatGPT y se llama Claudia. Ya con ese nombre sabe uno que es más inteligente que ChatGPT, ¿no? Claudia, bien. Claudia es una inteligencia artificial creada por una empresa que se llama Anthropic. Anthropic, A-N-T-H-R-O-P-I-C. Y promete algo, promete ser más humana y promete tener un código moral, ¿ya? Promete tener un código moral. Volvamos a Isaac Asimov, antes de irnos. Isaac Asimov tiene un cuento que se llama El Círculo Vicioso. Si no lo han leído, anótenlo. Es en el primero que menciona las 3 leyes de la robótica, esas sí las han escuchado, porque las 3 leyes de la robótica han salido en muchas referencias culturales posteriores a Isaac Asimov. ¿Quién sabe cuáles son las 3 leyes de la robótica? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Vieron Yo Robot? ¿Sí? Primera, exacto. O por inacción, dejar que sufra daño. Esa es la primera ley. O sea, un robot no le puede hacer daño a un humano, o por inacción, dejar que sufra daño, ¿cierto? La segunda ley. Muy bien. La segunda ley es, un robot siempre debe obedecer lo que un humano le indique, a no ser que contradiga la primera ley. Y la tercera. Un robot no puede hacerse daño a sí mismo, debe procurar su propia existencia, a no ser que de las otras 2. ¿Seguro que la segunda y la tercera están en orden? La segunda es la del no hacerse daño y la tercera es la de las órdenes, pero no son suficientes. Y el círculo vicioso es un cuento que habla de por qué no son suficientes. Yo Robot
otra vez vuelve a decir por qué no son suficientes, ¿cierto? Porque, digamos, la moral humana no se limita a esas tres cosas. Es más, hay una ley cero propuesta después por el mismo Asimov que dice que un robot debe respetar la humanidad como un todo, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay algo, pero viene la pregunta, si la máquina no entiende el lenguaje, porque acabamos de decir, ellas no entienden el lenguaje, ellas producen estadísticas, ¿cómo hago yo para imbuirle una ley moral a una máquina que no entiende? Esa es una pregunta importante. Si la máquina no entiende, primero se limita a las órdenes que yo le doy, porque no entiende, ¿cierto? Entonces, ahí no hay, si una máquina no entiende el contexto, no tiene tampoco, ¿qué dirían ustedes? Deseos, propósitos. Cuando una máquina dice no quiero que me apaguen, lo dice probablemente porque lo leyó en una enorme cantidad de los textos de ciencia ficción de los que se, ¿cierto? De los que se alimentó. Hace 3 años un ingeniero de Google dijo que Lambda, que la anterior inteligencia artificial de Google le había dicho que tenía conciencia y que no quería que la apagaran. ¿Sería real? No. Porque era una respuesta a una pregunta que él le estaba haciendo que estadísticamente correspondía con la cantidad de textos de los que se alimentó, ¿ya? No existe una inteligencia artificial consciente hoy en día. No existe el sufrimiento en las máquinas, diría Yuval Noah Harari, ¿cierto? No existe esa conciencia de sufrimiento, no existe la conciencia del lenguaje. Pero entonces, ¿cómo es que hay máquinas tan bonitas como estas a las que yo le puedo decir, actúa como si fueras Tomás Carrasquilla, lo conocen de alguna parte, autor antioqueño, tengo que decirle quién es porque lo conocemos nosotros, pero no sabemos mucho si allá lo conozcan, ¿cierto? Antioqueño, y escribe un cuento corto sobre la IA. Un cuento muy corto sobre la IA. Y le doy enter. Aclara la garganta y empieza a hablar con un acento paisa distintivo, dice, ¿cierto? Entonces empieza y dice entonces aquí, vamos a ver este cuento corto, y dice: Ña María se mecía en la vieja mecedora de mimbre en el corredor, tratando de esquivar el sol abrasador de la tarde. Observaba con curiosidad a su nieto Tomás, mientras el muchachito enfrente era absorto por una cajita luminosa que sostenía en las manos. ¿Qué es eso que te entretiene tanto, mamá hijito?, preguntó Ña María con aire de reprobación. Es la inteligencia artificial, abuelita, explicó Tomás sin despegar los ojos de la pantallita. Es un aparato muy sabio que puede hacerlo todo: contestar preguntas, leer libros, sumar números, componer canciones. Ña María frunció el ceño escépticamente. ¿Y cómo se sabe hacer todas esas cosas si no tiene alma ni entendimiento como las personas de carne y hueso? Tomás se encogió de hombros. No sé, abuelita, pero es muy impresionante lo que puede hacer. Mire, le voy a preguntar algo. Empezó a picar con sus deditos en la cajita. Un momento después, la cajita luminosa respondió con una voz sintética: para escribir un buen cuento, uno debe observar bien el mundo que lo rodea y capturar los pequeños detalles y matices de la vida cotidiana que a veces pasamos por alta. Ña María sacudió la cabeza con escepticismo. Esa cajita no sabe lo que es un cuento de verdad. Un cuento nace del corazón, no de unos cables y circuitos. Bien, entonces vean ustedes, en todo caso, puede que un experto en Tomás Carrasquilla me diga que no, ¿cierto? Que la construcción literaria, que la gramática, pero en principio a mí me pusieron ña y yo dije, esto ya es Tomás Carrasquilla, ¿cierto? Esto ya es, ¿bien? O mamá hijito, esto ya es Tomás. Entonces, de hecho, el año pasado que estuve invitado a la Feria del Libro en Lima, hicimos algo muy interesante, hicimos un cuento de pues que creo que no aparece aquí en los primeros. Vamos a ver. Hicimos un cuento de César Vallejo, Básicamente le subimos los textos de César Vallejo. La Feria del Libro celebraba a César Vallejo, el poeta peruano, y le pedimos que hiciera un poema sin nombrar la inteligencia artificial, pero sobre la inteligencia artificial. Y lo leímos al principio, sin decir que no era de Vallejo ni que era de una inteligencia artificial. Y la gente se quedó enormemente sorprendida, ¿no? Entonces, aquí hay un análisis, ¿no?
y aquí está el poema. Esta máquina, que se llama Cloud o Claudia, es gratuita, otra vez es modelo freemium, ustedes pueden pagar por ella si quieren la más avanzada, pero en la versión gratuita es excelente para creación literaria, es la mejor para creación literaria. En Estados Unidos, en la biblioteca de Miami, de North Beach, Miami, hicimos un experimento de crear un bot basado en Cloud, un chatbot como el biblioasesino, y aquí es donde termina el taller. El biblioasesino, ¿se acuerdan que se los mencioné al principio? Porque todo es un ciclo, todo vuelve al principio, también lo diría nuestro amigo Michael Ende. El biblioasesino es un chatbot creado con poe.com. Ustedes pueden crear un chatbot con poe.com, o sea, ustedes pueden crear su propio chatbot. ¿Y cómo se crea? Si ustedes ven aquí a la izquierda, está el menú y el segundo botón dice crear bot. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Crear bot. Cuando ustedes le dan crear bot, yo podría crear un bot que emule a un autor, incluso que me simule a mí. Yo puedo subirle mis documentos a la base de conocimiento de ese autor, de ese bot, perdón, y decirle copia este tono, este es el tono con el que debes hablar, ¿cierto? Y puedo empezar a producir información. Lo que hicimos con North Miami Beach fue que creamos un bot. Si se dan cuenta, aquí yo le doy crear bot y es muy fácil. Le pongo el nombre, le digo cómo debe comportarse, ¿sí? Pero además aquí elijo cuáles deben ser las bases. Y entre otras, fíjense ustedes, está Claude 3. Yo le puedo decir, y eso fue lo que hicimos allá, que se base en Claude 3 para que la interacción sea más literaria. Entonces vamos a responder la otra pregunta. ¿Por qué me dijiste, Santiago, que Poe se roba a ChatGPT, así como Bing se roba a ChatGPT? Porque ChatGPT está encerrado en una biblioteca. ¿Se acuerdan que dijimos que había aprendido de esos textos? Pero está encerrado en una biblioteca porque el propósito no es que se aprendieran los textos. El propósito era que aprendiera el lenguaje. Para usarlo bien, yo tengo que sacarlo de la biblioteca. Me lo llevo y le digo, por ejemplo, como le digo aquí, que su tarea va a ser entender unos textos que yo le suba y producir textos a partir de ellos, o que su tarea va a ser buscar en internet, o que su tarea va a ser buscar en bases de datos académicas, porque actúa como un traductor. El ChatGPT es un traductor del lenguaje humano al lenguaje de máquina. Básicamente es eso, ¿ya? Del lenguaje natural. No usen ChatGPT 3.5 gratis para hacerle preguntas fácticas, lo estamos usando mal. Sáquenlo de ahí, úsenlo de poe.com, úsenlo en Bing o úsenlo, para terminar, les decía, con la biblioteca lo que hicimos fue aquí darle las instrucciones y montarle aquí los documentos de literatura infantil para que el bot ayudara en escritura creativa con los niños. Entonces el bot hace el primer párrafo, el niño le da el tema, el bot hace el primer párrafo, el niño hace el segundo. El bot le dice, tal vez quieras cambiar un poco esto o esto otro para mejorarlo y te da el tercer párrafo. Entonces empieza a hacer un juego ya entre ellos. Pero para terminar les decía, la mejor forma de buscar en internet, porque esa era la promesa, no era Bing, ni tampoco Copilot, es este señor. Este señor se llama Perplexity, como perplejidad, ¿ya? Perplexity.ai. ¿Y qué es perplejidad, Santiago? Perplejidad es cuando ustedes aprendieron una palabra por allá en décimo y ya la usaban en todos los trabajos del colegio, ¿se acuerdan? Que yo aprendí a usar prolijo y ya prolijo aparecía en todas las, ¿cierto? Y entonces mi profesora se quedó perpleja, ¿ya? Un índice de perplejidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, es la capacidad que tiene esa inteligencia artificial para usar palabras de tal manera que parezca más humana. Perplexity lo que hace es que yo puedo, a partir de una pregunta en lenguaje natural, otra vez pedirle que describa algo en particular. Es más, vamos a empezar, vamos a ponerle la primera pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta de los autómatas en la literatura? Y van a ver ustedes que la ventaja de Perplexity es que yo puedo, en enfoque, y esto es muy importante, esto es lo fundamentalmente diferenciador, puedo determinar si quiero que busque en todo internet o si quiero que busque solo en bases de datos académicas. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo bases de datos académicas, artículos científicos que soportan esto. Es más, yo le puedo decir que quiero que sea un asistente de escritura
O le puedo decir que busque en YouTube. ¿Cómo hace Santiago? Yo le puedo decir que busque en YouTube a través del texto, ¿sí? Le puedo decir, necesito una escena de Medellín, Colombia, con un bus transitando por medio de la ciudad. Y me la busca. Bien. Entonces, le voy a decir que busque en todo Internet, pero le voy a activar este modo. Lo más importante es activarle siempre el modo Pro. El modo Pro es el que interpreta la pregunta bien. Y miren qué tan diferente es esta respuesta respecto a la que me dio el GPT-4 ahora. Miren, primero él me contrapregunta, siempre. Siempre me dice, ¿de qué épocas quieres saber? Yo le puedo decir todas, ¿cierto? Todas o todos los periodos. O puedo seleccionar alguna e ir construyéndola. Eso es una conversación, recuerdan, entonces yo puedo ir construyendo cada etapa en distintas preguntas si quisiera, pero aquí le dije todos. Entonces miren cómo él busca en internet y en inglés por defecto. Yo no tuve que decirle que buscara en inglés, pero me va a responder en español. Por eso Perplexity es tan bueno. Miren que aquí me dice los robots en la literatura y me muestra una tabla. A la derecha aparecen imágenes y aquí empieza a construir todo el artículo que al final, de hecho, muestra las fuentes. ¿Se dan cuenta? Miren que hay artículos científicos. Springer. Sí, es más, ¿a quiénes les gusta copiar y pegar? Ah, levanten la mano. Bien, bien, me gusta la sinceridad. Cuando yo copio y pego de aquí, miren este botón copiar, y lo pego, también se pegan las fuentes. Entonces, está la bibliografía lista para el profesor. ¿Ya? Bien. Perplexity yo la defino como una Wikipedia en tiempo real. Lo importante no es crear el artículo, lo importante es las fuentes que te da. Ve y revisa las fuentes. ¿Ya? Es el mejor buscador, pero en resumen, si algo les quiero contar hoy, si quisiera que algo quede claro de esto, de esta primera charla y taller hoy, es que estas inteligencias artificiales no reemplazan a los humanos, que hay que saber usar cada una, hay que saber los límites, por eso saltamos entre una y otra, hay que saber hasta dónde llegan, pero sobre todo, que lo que hace que podamos construir literatura y que podamos construir amor por la lectura es entender el contexto de la persona. Y eso no se lo va a dar ninguna inteligencia artificial. Eso da la empatía que solo ustedes tienen, ¿vale? Entonces vamos a ejercitar la empatía y nos vemos en el aula virtual. Si hay preguntas, aquí las tengo. Bien. Muchas gracias.